Hola, nos encontramos con Juan Gómez Gallego. Juan Gómez es responsable, en este caso, de seguridad y defensa de NTT Data en España y en organismos internacionales. Juan, cuentas con una experiencia de más de 25 años, en este caso en consultoría tecnológica, en NTT Data. Cuéntanos un poquito a qué os dedicáis en NTT Data. Cuéntanos un poquito, primero de NTT Data. Bueno, efectivamente, NTT Data es una compañía, una consultora tecnológica a nivel internacional. Contamos con una experiencia de más de 30 años trabajando en España, como bien decías, tanto en España como en organismos internacionales. Y mi responsabilidad actual es soy el responsable de seguridad y defensa para la compañía. Nuestro principal objetivo es, ante la situación económica y social y geopolítica que existe en este momento, es jugar un papel relevante para la modernización e industrialización de la industria de defensa. Contamos con bastante experiencia en haber trabajado para la Administración General del Estado y para organismos internacionales importantes en Europa, dentro de la Comisión Europea, en todo lo que ha tenido que ver con su plan de transformación tecnológica, en su plan de incorporación de nuevas tecnologías al ecosistema. ¿Cómo definirías en este caso el papel de NTT Data en la transformación digital y lo que es en el sector de defensa concretamente que me estás comentando? Bueno, yo creo que el rol y el papel fundamental es que nosotros contamos con mucha experiencia en haber participado con muchos programas de transformación en los que hemos aportado un conocimiento diferencial, hemos aportado una capacidad de incorporar las nuevas tecnologías a servicio de la modernización de las operaciones, y creo que defensa en este momento lo que se está es enfrentando a una necesidad de acelerar esa incorporación de nuevas tecnologías que le permitan tener una ventaja competitiva. Ya veremos qué tipo de ventaja competitiva podemos obtener de la correcta aplicación de tecnologías como inteligencia artificial, computación cuántica, etcétera, etcétera. En este caso, ¿qué tecnologías ahora mismo están marcando lo que es la evolución en el ámbito de defensa y seguridad? ¿Y cómo las aplicáis en NTT Data? Yo creo que principalmente lo que dentro de nuestro perímetro de actuación como compañía tecnológica estamos viendo la necesidad imperiosa, digamos, de incorporar inteligencia artificial. Inteligencia artificial es una herramienta, pero es una herramienta con una capacidad de transformación y de impacto alta, ¿vale? Diría que es la principal, llevada a todos los ejes, al eje de los procesos, al eje de las operaciones, al eje de las personas. Las personas van a cambiar la manera de trabajar. Por tanto, creo que el impacto está ahí, ¿no? El impacto es conseguir que a través de la incorporación de nueva tecnología, inteligencia artificial fundamentalmente, es cómo se va a ver impulsado el sector de defensa o cómo va a incorporar estas nuevas capacidades para tener una ventaja competitiva. Ventaja competitiva, inteligencia artificial, puntos importantes, yo creo, hoy en día. ¿Cómo manejáis o cómo hacéis en este caso para que cuando venga un cliente que no se le transmita la sensación de lo que es a lo mejor el miedo ante la inteligencia artificial, que se le forme y sobre todo que se le informe? ¿Cómo hacéis en este caso desde NTT Data? A ver, yo creo que es simple, porque la inteligencia artificial es algo que existe hace muchos años. Si nos remontamos a cuándo apareció la inteligencia artificial en nuestras vidas, estamos hablando de más de 40 años. Es verdad que el contexto y las capacidades tecnológicas y de cómputo han evolucionado muchísimo. Y por tanto, en este momento podemos hacer cosas que hace años no podíamos hacer. Inteligencia artificial hay de muchos tipos, ¿vale? Machine learning, inteligencia artificial generativa. Estamos hablando que lo que tenemos que encontrar es los casos de uso en los que en el ámbito de seguridad y defensa, y podemos por ejemplos de, oye, ¿cómo vamos a conseguir hacer simulaciones en el ámbito de, pongamos, de resistencia de materiales en los aviones? ¿Cómo vamos a hacer simulaciones o tener más capacidad de ejecutar procesos de ciberseguridad a través de inteligencia artificial, crear modelos de lenguaje natural de interacción con las personas? Creo que la potencia ahora mismo está ahí, que somos capaces de dotar de aprendizaje a esos modelos. Sí es cierto, bajo nuestro punto de vista,
con un hándicap importante. La información que gestionamos y gestiona en el ámbito de seguridad y defensa, pues una información confidencial y cerrada. Por tanto, tenemos que ser capaces de crear ecosistemas, crear ámbitos en los que entrenemos a esos lenguajes, los entrenemos en un ámbito cerrado y controlado. Por eso se habla tanto de la soberanía del dato, la soberanía nacional, ¿no? Es necesario tener este plus de complejidad, si me permites, en el ámbito de seguridad y defensa. Y en este caso, como consultora tecnológica, ¿cómo hacéis para aportar, además de provisión de tecnología, qué aportáis en este caso más a defensa? ¿O qué podéis aportar más? Nosotros creo que podemos aportar el haber trabajado y transitado por proyectos complejos desde un punto de vista tecnológico en distintos sectores industriales de la sociedad, ¿vale? Estamos haciendo un esfuerzo todos en identificar, oye, qué cosas han funcionado ya en otros sectores, incorporar el concepto dual use para defensa que nos permitan acelerar, ¿vale?, la incorporación de casos de usos similares. Podemos hablar de gemelo digital. El gemelo digital es algo que se utiliza tanto en el ámbito privado como en el ámbito público, como en el ámbito de defensa, como uno de los sectores. Pues ese tipo de tecnologías que ya se están utilizando y en las que hemos participado, debemos de ver la manera de tener una incorporación rápida al ámbito de defensa. O sea, yo diría que es intentar acelerar la incorporación de modernización en el ámbito de seguridad y defensa. ¿Nos puedes destacar algún proyecto o colaboración que hayáis tenido con el Ministerio de Defensa o con algún organismo, en este caso similar? Sí, a ver, nosotros estamos trabajando en el ámbito de el Ministerio de Defensa tiene muchísimas áreas, ¿no?, de colaboración, organismos de colaboración. Nosotros trabajamos con algunos de ellos. Estamos trabajando específicamente, pues ahora mismo, en el ámbito de revisión y modernización de operativas y de procesos para alguna de las entidades del Ministerio de Defensa. Estamos trabajando una cosa que consideramos bastante importante, ¿no?, que es la preparación, el paso previo, o más que previo, necesario para una correcta incorporación de la inteligencia artificial, es la plataforma de datos. O sea, necesitamos contar con unos datos fiables y confiables, y estamos trabajando con alguna de las áreas del Ministerio en preparar esa plataforma que me imagino, de datos. perdóname que te interrumpa, me imagino que seguramente que ese proceso debe ser bastante complejo. Es complejo, la dispersidad de datos es enorme, la complejidad de datos es grande. Entonces, como dices, es complejo. Yo creo que, igual que me comentabas antes, ¿no?, el haber pasado por otras organizaciones no necesariamente públicas, complejas, grandes, donde hemos tenido este tipo de proyectos, nos está facilitando Sí, tenéis esa experiencia y ese bagaje, ¿no?, me imagino. Correcto. Y otro de los puntos importantes, o los proyectos que estábamos haciendo, que me comentabas, estamos trabajando con entidades europeas. Como te comentaba antes, a través de casos específicos de uso, en este caso es de reconocimiento a través de imágenes, ¿vale? A través de imágenes satelitales, bueno, por reconocimiento de barcos, reconocimiento de movimiento de mercancías, etcétera, a través de creando modelos de inteligencia artificial que nos permitan, ¿no?, predecir o identificar. La ciberseguridad hoy en día es algo muy importante y sobre todo en este caso en el sector de lo que es la defensa. ¿Qué aporta NTT Data en este caso a esta ciberseguridad y sobre todo para el Ministerio de Defensa? A ver, la ciberseguridad yo creo que es importante para todos los sectores, ¿no? Estamos viendo que cualquier compañía, y por desgracia de tamaños variados, grandes, pequeñas, están expuestas a un ataque cibernético, ¿no? En el ámbito de defensa, pues tiene una importancia todavía mayor. Creo que lo que estamos viendo es, o ha habido en el ámbito del Ministerio de Defensa, un cambio o una amplitud del tipo de operaciones que se hacen. Estábamos acostumbrados a ver operaciones de tierra, operaciones de aire, operaciones con la Armada, ¿vale?, operaciones conjuntas entre todos ellos, por supuesto que sí. Y ahora, desde hace años, pues lo que estamos viendo es un nuevo dominio, que es el dominio del ciberespacio, donde la ciberseguridad es el core, ¿no?, es el corazón de ese dominio del ciberespacio.
tampoco es un dominio aislado, porque ahora pues todo se mezcla, ¿no? Ahora pasamos a hablar de multidominio. Todos los dominios que teníamos anteriormente, más el dominio del ciberespacio, hay que conjugarlos y hay que trabajar en común y hay que montar operaciones en común y hay que interrelacionarlas, ¿vale? Entonces, NTT Data, en este sentido, tenemos una experiencia amplia de haber trabajado y de tener una práctica y una unidad, una división concreta y específica en el mundo de la ciberseguridad, ¿vale? Lo que estamos haciendo es ampliar esa visión de la ciberseguridad aplicada a compañías IBEX 35 a el mundo de la defensa, ¿vale? Con la complejidad que tiene, ¿vale? Pero con la garantía de que el multidominio, como se ha definido, como ha definido desde un punto de vista del Ministerio de Defensa, es una realidad y, por tanto, todo lo que tiene que ver con la parte más defensiva y ofensiva de ciber, pues es necesario. Nosotros tenemos las capacidades y estamos desarrollándolas para acompañar al Ministerio de Defensa en estas necesidades que pueda tener en el futuro. Y Juan, según lo que me estás comentando, ¿cómo veis en este caso al Ministerio de Defensa a la hora de...? Porque me dices que, claro, al final todos tienen que relacionar, por decirlo así, y todos tiene que haber una interconexión. Entonces, ¿os facilitan? ¿Hay facilidad en ese caso para que vosotros podáis trabajar con las diferentes áreas, las diferentes secciones? Yo creo que estamos en un momento interesante, ¿no? Creo que Europa, creo que España tiene el momentum de incorporarse al tren de la innovación, nuevamente, ¿no? Es necesario que se desarrolle, y se está desarrollando, de hecho, un ecosistema de players en los que, como bien dices, tenemos que interactuar mucho. Y habrá de todo tipo. Hay grandes compañías, están privadas, públicas, el ecosistema de las pymes, que en este país es muy importante, las startups, el mundo académico. Yo creo que el reto que hay por delante y la necesidad de desarrollo tecnológico que tenemos en España y que tiene Europa en el contexto geopolítico que hay ahora mismo, es vital que sepamos trabajar en equipo, que sepamos trabajar de manera conjunta, montando ecosistemas a los que cada uno de nosotros aportemos aquellas capacidades, aquellas experiencias, experiencias, diría yo, para abordar los retos que vamos a afrontar, ¿no? o que va a afrontar Europa en todo el ámbito de soberanía en la defensa. Como me estás comentando, claro, al final tocas diferentes, ya no solamente tocamos lo que es el sector de defensa, hablamos de pymes, que en este caso lo que comentas, que en España tenemos muchas. Al final, ¿cómo de colaboración tenemos pública, privada? ¿Cuál es al final, por decirlo así? Entiendo que se necesitarán las dos. Pero para impulsar lo que es en este caso lo que es la tecnología y sobre todo más en el tema de defensa, ¿necesitaríamos, entiendo que me imagino que las dos? ¿Ambas? Yo creo que es vital, ¿no? Esto creo que ha ocurrido en otros momentos con otras entidades, pero que es vital. La colaboración público-privada nos va a permitir acelerar, ¿vale? Nos va a permitir conectar, como decía, piezas. Pymes, como bien decías, que yo resalto aquí, creo que el tejido industrial español es cierto que tiene un volumen de pymes importante y hay que incorporarlas al ecosistema. Y hay que tenerlos muy en cuenta. Hay que tenerlos muy en cuenta, hay que incorporar, hay que ayudarles, nosotros tenemos dentro de la compañía programas en acompañamiento a pymes desde un punto de vista de mentoring y desarrollo profesional y empresarial, ¿vale? Trabajamos muy bien con ellas, trabajamos bien con las startups, trabajamos muy bien con la academia. Entonces, todo el ecosistema público, privado y privado en distintos estadios creo que es vital y fundamental, ¿no? ¿Cómo hace en este caso NTT Data para atraer, para formar y sobre todo para retener a talento? ¿Cómo lo hacéis? Esto es un buen punto, ¿no? Yo creo que talento en este país tenemos de sobra. Lo hemos demostrado históricamente. NTT Data, nuestro ADN, ha sido siempre un crecimiento orgánico, un crecimiento en el que hemos apostado por el talento del país, hemos puesto encima de la mesa, creo que multitud de proyectos retadores tecnológicamente hablando, para que la gente que se incorpora a la compañía les permita desarrollar aquellas capacidades que ya han estudiado en sus facultades y a partir de ahí desarrollar una carrera profesional. Nosotros somos más de 20.000 personas trabajando en España en el mundo de la consultoría tecnológica. ¿Vale? 20.000 personas.
Entonces, el talento hay que trabajarlo. El talento, como bien decías, hay que retenerlo. Nuestra manera de retención de talento creo que se basa pues, en 2 o 3 pilares. Uno, por supuesto, es tratar a las personas una a una. El segundo es que vean en NTT Data un sitio donde puedan desarrollar su carrera profesional, ¿vale? Y el tercero es, para que eso sea real y tangible para ellos, proyectos innovadores, proyectos en los que ellos tengan retos. Los jóvenes cada vez son más inquietos, las tecnologías cada vez son más innovadoras y más rápidas, ¿no? en su explotación, ¿no? En la inteligencia artificial evoluciona de una manera exponencial. Entonces, creo que todo ese amalgama de cosas nos han permitido, en los últimos 25 o 30 años que tiene la compañía, captar, como dices, que es importante, y sobre todo retener y desarrollar al talento español, que es brillante, sin duda. Qué importante yo creo que es eso hoy en día, y sobre todo ante un panorama que tenemos en el que los jóvenes, yo creo que hoy en día, también a lo mejor puede ser por la información que se les da o la malinformación que se les transmite, como que parece que la juventud no tiene en este caso no tiene sitio en nuestro país y que desgraciadamente se tienen que marchar fuera. Entonces, me imagino que, según lo que me estás comentando, entiendo que tiene que haber también un feedback, porque ya no solamente es el hecho de lo que ofrezcáis vosotros como NTT Data, como empresa con la experiencia que lleváis y que estáis ya consolidadas, sino la experiencia mínima o alguno de los conocimientos que os puedan dar seguramente que el personal en este caso. Por lo que me comentas, que hay gente muy joven que vienen seguramente con ideas nuevas, con ideas frescas. Sin duda, sin duda. O sea, yo creo que esto es una combinación, ¿no? Combinación de frescura, experiencia, el talento joven. Yo comparto que el talento joven en España que se va. Yo mismo tuve experiencia internacional y creo que es positivo y bueno que la gente tenga experiencias internacionales. Creo que, creo que en este país hay cabida para que la gente trabaje y desarrolle aquí su carrera profesional. Tenemos grandes compañías en el ámbito, ¿no? industrial que tienen un reconocimiento mundial. En el ámbito de defensa creo que es importantísimo empujar y desarrollar la industria, ¿no? con las capacidades que tenemos. Nosotros queremos ser uno de estos agentes, ¿no? socios tecnológicos innovadores para el ecosistema de defensa, para el Ministerio de Defensa, para las industrias que trabajan en el ámbito de defensa, para que entre todos consigamos, como decía antes, subirnos a este tren de la innovación, este tren que nos permita desarrollar nuestras capacidades, que nos permita tener esa soberanía nacional, esa soberanía europea en el ámbito de defensa. Creo que es el momento, creo que tanto los países europeos como los organismos internacionales están poniendo las bases para que esto ocurra, y NTT Data quiere ser uno de los que suba ese tren. ¿Hacia dónde va, en este caso, la innovación en defensa? Y en este caso, ¿cómo pretende o cómo va a acompañar esa innovación NTT? ¿Hacia dónde nos vamos, en este caso, con la innovación tecnológica? Bueno, yo creo que la innovación tecnológica en este momento hay muchos ejes o pilares que se están utilizando o desarrollando. Hemos hablado mucho de inteligencia artificial. Hemos hablado del procesamiento, la capacidad de procesamiento cuántico. Estamos hablando del desarrollo de la nube soberana, ¿vale? Entonces, la innovación va por ahí. Innovación / desarrollo tecnológico, porque tiene que ser pronto una realidad. Estamos viendo tanto en la parte pública como en la parte privada que las cosas llevan un ritmo de crecimiento, de aceleración e implementación muy rápida, ¿vale? Observamos muchos casos de uso ya desarrollados aplicando inteligencia artificial. Observamos muchas compañías que ya están teniendo plataformas de gobierno de todo lo que se está desarrollando bajo la inteligencia artificial, porque es muy importante poder tener bien gobernado el desarrollo tecnológico que se hace, ¿vale? Creo que hay patas como el gobierno,
un ámbito importante como la ética, que no nos podemos olvidar. No, importantísimo. O sea, estamos enfrentándonos a un cambio importante en el desarrollo tecnológico y tenemos que poner todas aquellas experiencias que tenemos del pasado a disposición de este nuevo cambio para ordenarlo, orquestarlo y tener una ventaja competitiva de él. Y entiendo que no solamente, porque claro, hablamos de IA, hablamos de ciberseguridad, pero claro, factor humano. El factor humano entiendo que tiene que ser esencial. O sea, no podemos, por decirlo así, o sea, la IA al final son máquinas y que por supuesto que tienen un conocimiento amplísimo, es exagerado, pero ¿y el alma y la sensibilidad? ¿Eso o lo ponemos nosotros o cómo hacemos? El factor humano es importante. Yo creo que las personas están por delante de todo. Cualquier revolución industrial, cualquier revolución tecnológica es vivida y liderada por personas. Evidentemente tenemos que, y es otro de los ámbitos que en esta compañía hemos hecho durante muchísimos años, ¿no? Y seguimos haciendo, que es la gestión del cambio. La gestión del cambio es fundamental. Tenemos que entender las distintas sensibilidades, tenemos que entender los distintos perfiles de personas que tenemos ahora mismo en las empresas y decir, oye, ¿cómo se van a ver impactadas? ¿Cómo vamos a sacar lo mejor de cada uno de nosotros para los próximos años? ¿Vale? Entonces yo creo que es muy importante lo que has dicho. O sea, el talento, lo hablábamos antes, hay que captarlo, hay que retenerlo, hay que desarrollarlo. El talento actual hay que entender las capacidades de cada uno de ellos y hay que gestionar perfectamente el futuro, el cambio, ¿vale? Entonces, creo que es lo importante, que nos quedemos con que las personas son el centro, las personas son las que van a dinamizar, pero evidentemente tenemos que acompasar este cambio y nosotros mismos tenemos que cambiar con él. La tecnología nos va a empujar hacia un nuevo estadio. Pues ese estadio que hoy estamos viviendo, a lo mejor con cierta incertidumbre, en N años diremos, bueno, pasamos por él, ¿no? En los años 2025, 26, 27, fue la transición que tuvimos de trabajar de esta manera, de incorporar este tipo de tecnologías, ¿vale? Con las dudas que había al principio o con las expectativas, ¿no? que hay, que sin duda, bajo nuestro punto de vista, la inteligencia artificial es una de las más potentes que ha habido o que va a haber en los últimos años. Y nos tenemos que poner a trabajar entre todos, a coger lo bueno que tiene de todo ello y a maximizar todas esas capacidades, que en el ámbito de defensa creo que es una gran oportunidad porque es un ámbito muy tecnológico, evidentemente estratégico para Europa y para España y para cada uno de los países que formamos Europa, y que nos ha puesto este reto delante de la mesa, ¿no? Oye, soberanía de la defensa, vayamos a por ella, utilicemos la tecnología para acelerar ese camino. Juan, ¿estáis ahora o habéis formado una colaboración con NTT Data, con CSN, una asociación, Cooperación Estratégica de Seguridad Nacional? ¿Qué supone o qué habéis visto para decir, tenemos que en este caso apoyar o colaborar con CSN? Bueno, para nosotros ha sido fantástico. Yo creo que CSN, como decías, la asociación, nosotros somos socios fundadores de la asociación y nos está ayudando muchísimo a movernos en el ecosistema. Estamos trabajando de manera conjunta, como decíamos antes, esto es un ecosistema. Es una asociación que conoce perfectamente el ámbito de la seguridad, el ámbito de defensa. Nosotros somos una compañía grande, tecnológica, innovadora, que tenemos muchas capacidades y la asociación es una manera de trabajar o ser un agente de creación de ese ecosistema. Se sumarán más compañías a la asociación, buscaremos retos innovadores tecnológicamente hablando en España, en Europa, en los que habrá que montar esos ecosistemas. Creo que es un facilitador y es una manera de demostrar que hay que trabajar y que colaborar y cooperar. ¿Hubo algo que hizo que a lo mejor os llamara más la atención en este caso de CSN y que dijerais, queremos estar ahí? Bueno, ¿hubo algo, hubo alguien, hubo algo que dijerais, tenemos que estar ahí, tenemos que fusionarnos, tenemos que hacer sinergia, tenemos que...? Yo creo que ante todas las personas, ¿vale? Creo que hay que tener fit con las personas de CSN, pues cuando te hablamos relación, tuvimos una charla muy clara, muy sincera de cuáles eran las capacidades, cuáles eran los objetivos, el por qué colaborar, ¿vale?
Es una asociación joven, creo que hay que impulsar también las asociaciones que tienen un propósito claro, de creación de hace 6 o 7 meses, y creíamos que era una oportunidad para colaborar y para trabajar conjuntos en un topic muy importante, ¿no?, que es la seguridad y la defensa nacional. Creo que nuestra aportación a la asociación es un player tecnológico, tenemos unas capacidades, una experiencia en modernización, en liderar proyectos de transformación digital en grandes compañías dentro y fuera de la administración pública española, y a través de la asociación creo que podemos también tejer ese ecosistema industrial que nos permita aportar nuestro granito en todo esto que estamos montando, ¿no? No, y además que yo creo que en este caso, tal y como hemos comentado al principio, con la experiencia en este caso que tiene NTT Data, una asociación joven, con muchas ganas, pero con una experiencia también. O sea, al final se unen, yo creo que 2 experiencias muy importantes, y todo eso al final siempre acaba sumando, que es de lo que se trata. O sea, creo que es importantísimo. Sin duda, sin duda. Como tú bien dices, quiero remarcarlo, joven desde un punto de vista de creación, no desde un punto de vista de conocimiento en el ecosistema, en el sector. Las personas que trabajan en la asociación creo que tienen una larga y dilatada carrera en este ámbito. Nosotros nos sumamos para seguir construyendo y, como digo, creo que queremos ser, o nuestro papel, ¿no?, en el desarrollo tecnológico del sector de defensa es traer nuestras capacidades en la transformación, en la digitalización, en la incorporación de nuevas tecnologías, en la aceleración de las capacidades en el mundo, en el multidominio, como decíamos antes, ¿no? Porque esto ya no va de mar, tierra, aire o espacio, esto va de que esto es un multidominio que se tiene que sinergiar y hablar y colaborar y ejecutar operaciones conjuntas, y que sin duda la tecnología es necesaria para que eso ocurra. Bueno, Juan, pues interesantísimo todo lo que nos has contado, todo lo que hacéis en este caso desde NTT Data, la colaboración, ya no solamente en este caso pues con una asociación como puede ser CSN, una asociación joven, sino con el resto de lo que estáis haciendo, en este caso con defensa, con las diferentes empresas. Hablamos de empresas multinacionales, de empresas más pequeñas, que es lo que hemos dicho. O sea, no nos olvidemos en este caso de nuestro tejido empresarial, yo creo que el más potente y el que al final es el que acaba tirando, que son en este caso las pymes. Y yo creo que desde aquí pediremos todo tipo de colaboración privada, pública, y que al final todo esto se trata de que se trabaje todo mejor, que nos formemos, que nos informemos, y que la IA está aquí y que nos toca estar con ella. Totalmente, totalmente. Yo creo que el reto es claro, el mandato es claro, la oportunidad es clara, está ahí. Tenemos que conseguir crear esos ecosistemas. Nosotros damos un paso adelante, ponemos toda nuestra experiencia y nuestras capacidades en ser un player. Esperamos que el ecosistema nos vea como tal, que nos adopte y que nos utilice. Seguro. Y que forme esos equipos y esos proyectos multidisciplinares que nos permitan, desarrollar el sector, cubrir los retos y necesidades que tiene este país en este ámbito, y que dentro de X años pues veamos que todo tipo de cosas que hoy estábamos hablando pues se han ejecutado y hemos dado un salto cuantitativo y cualitativo en España y en Europa en el ámbito de seguridad y defensa. Bueno, pues esperamos, y yo espero que de aquí a un tiempo, 1 año, 2 años, tengamos la suerte de volver a sentarnos. Seguro. Que nos cuentes cómo ha ido en este caso lo que estáis haciendo ahora y en qué estamos o en qué estaremos en un futuro. Muchísimas gracias, Juan. Gracias en este caso por tus palabras y por esta entrevista. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias. Muchas gracias.